Saludos amigos de YouTube, sean todas y todos bienvenidos una vez más a su canal favorito, Matcar. Si quieres saber cómo configurar una minadora Antminer modelo L3 Plus, quédate hasta el final del video. En la parte superior te estoy dejando el link del unboxing que realicé. Empecemos. Lo primero que le quiero mostrar es la topología a utilizar para conectar la minadora al internet para que inicie lo que es su proceso de minado. Como podemos observar, tenemos primeramente el router. En la parte superior de este video le estoy dejando el link de cómo configurar el router para tener el acceso al internet. La minadora la podemos conectar al router de dos formas. Uno es a través de una manera inalámbrica y la otra es a través de cable. En nuestro caso, yo voy a conectar la minadora a través del Wi-Fi, empleando para ello un puente. Vamos entonces a realizar las conexiones correspondientes para posteriormente configurar el equipo. Empecemos primeramente conectando el puente y haciendo las conexiones correspondientes. Voy a colocar cámara rápida para que el proceso se haga un poco más corto. Verificamos las conexiones. Existe una buena conectividad. Puente router. Ahora procedemos a la conexión eléctrica. En este caso empleando 110 voltios. En este punto la máquina ya está haciendo conectividad con el servidor y de esta forma finalizamos el proceso de conexión. Vamos ahora a la configuración del equipo. Antes de continuar, lo primero que debemos saber es la IP que ha tomado nuestro equipo. Para ello debemos descargar un programa. Vamos al explorador, colocamos IP Reporter, seleccionamos la primera opción. Hacemos clic en descargar y posteriormente instalamos. Yo no lo voy a descargar en vista que ya lo tengo instalado en el equipo. Abrimos el programa, le damos clic en Start y en el Antminer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón IP Report, observándose que ya tenemos la dirección IP de nuestro Antminer. Le damos en OK y cerramos el programa. Vamos ahora a nuestro navegador de preferencia, en este caso el Mozilla Firefox, y apuntamos la dirección del Antminer. Nombre del usuario root, contraseña root. Aceptamos. En este punto ya estamos dentro de la configuración del Antminer. Como podemos observar, tiene varias pestañas. Una es configuración del minador, otra es estatus del minador y otra es la conexión. Dentro de estas pestañas hay un submenú. En conexión tenemos settings, diagnóstico. En el estatus del minador no tenemos ninguna otra opción. En configuración del minador tenemos configuraciones generales y configuraciones avanzadas.
en System tenemos una vista previa, la administración, monitor, el registro del kernel. Si vamos a actualizar lo que es el firmware y si vamos a hacer un reinicio del sistema. En este caso la pestaña que nos interesa es la configuración del minador. Este minador tiene la particularidad que puedes colocar 3 direcciones pool. En nuestro caso vamos a utilizar el NiceHash con un solo pool de minería. Vamos entonces a abrir lo que es el NiceHash. Previo a esto debimos habernos registrado. En mi caso ya yo me encuentro registrado. Vamos a iniciar sesión. Ya actualicé lo que es el Antminer en el equipo, pero más sin embargo le voy a mostrar cómo lo hice. Una vez estando en la plataforma, nos situamos en minería. En minería le damos agregar nuevo equipo y clicamos en conecte su equipo ANSI, en este caso nuestro minador. Selecciona el tipo de minador. Este es un Bitmain Antminer L3 Plus. Le colocamos un nombre al equipo. El algoritmo que utiliza este equipo es el script. Seleccionamos una ubicación cercana a donde nos encontremos residenciado. En este caso voy a seleccionar Estados Unidos. Y como se puede observar, automáticamente la plataforma me arroja la dirección que debo colocar en la pool número 1 en URL, que se la debo colocar acá, y el nombre de usuario que debo colocar en esta parte. Me indica que debo colocar una clave, puede ser 123, que es la clave que voy a utilizar en este apartado. Una vez hecho eso, cerramos lo que es esta pantalla y clicamos en salvar y aplicar. Una vez hecho esto, nos vamos a la pestaña Miner Status. Esperamos unos minutos y refrescamos pantalla. Observándose que nuestro equipo ya se encuentra conectado a la pool de minería. Nos dirigimos a la pantalla de NiceHash. En el panel de control, automáticamente se nos va a colocar acá el número de equipos conectados. Como tenemos un solo Antminer, nos va a indicar que tenemos un solo equipo. Ahora bien, lo que nos queda es esperar cuánto es el profit de este equipo por día. Para eso, previamente, como lo había indicado, el día de ayer yo hice la configuración. Ahora les voy a comentar cuál fue mi experiencia con un día de minado. El día de ayer yo dejé puesto el minador en pleno funcionamiento a eso de las 2:30 de la tarde. Son las 3:10 de la tarde y el profit que me está arrojando es de $1.29. Al mes me estaría arrojando $38.7 y al año $464.4, por lo que pudiéramos decir de que si las criptomonedas se mantienen estables,
Recordemos que esto fluctúa. Como podemos ver, el precio actual a este momento del Bitcoin es de $17.055,63. Se puede inferir que pudiésemos estar recuperando nuestra inversión al cabo de 5 meses y medio. Recordemos que el tema de la criptomoneda es bastante fluctuante, ¿no? Este video tutorial lo quise hacer con fines educativos y para que todos tengamos conocimiento de cómo es la configuración de este tipo de equipos. Ya es decisión de cada uno de ustedes hacer la inversión que corresponda. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte, regálame un like y pulsa el botón de las notificaciones. ¡Hasta luego!